Hola Isaac, un placer. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y el espacio para hablar contigo el día de hoy. Bienvenido a este nuevo episodio, nuestro episodio número 10 de Gambetta Talks. Bueno, un placer, ¿cómo Bien, estás? bien, gracias. Gracias por la conexión y bueno, agradecido por esta oportunidad con ustedes, ¿no? Igualmente. Bueno, para dar inicio, nos gustaría un poco que nos comentaras sobre tu currículum y sobre los pasos que has dado para llegar hasta donde estás al día de Bueno, hoy. fíjate, yo me gradué en el Instituto Pedagógico de Caracas y de ahí inicié a trabajar, me gradué en educación física, por supuesto, y después de ahí empecé a trabajar con diferentes equipos amateurs, como lo fue el Colegio Calazán de Caracas, después estuve con la Academia Venezolana de Fútbol. Luego de eso pasé al Caracas Fútbol Club y del Caracas Fútbol Club pasé a trabajar con la selección sub-15 y sub-17 de Venezuela. Después de esa pasantía por la selección, también, bueno, hice pareja, hice dupla de trabajo en la sub-20 también de Venezuela. Y acompañé al profesor Bazán. Luego esa selección fue al Mundial, la primera vez que fuimos a un Mundial como selección. Y me inicié luego con el Deportivo Anzoátegui. Ahí coordiné todo lo que eran las categorías menores del Deportivo Anzoátegui. Y después pasamos a trabajar con la primera edición del equipo, de la cual tuvimos 3 años bastante interesantes, salimos campeones. Fue la primera vez que un equipo del fútbol venezolano salía campeones de dos competencias simultáneas, porque ganamos el torneo Apertura y la Copa Venezuela. Inmediatamente ese año nos fuimos al Deportivo Táchira, donde también estuve 3 años trabajando y de la cual también obtuvimos unos lindos resultados. Salimos subcampeón de la Copa Venezuela, también salimos campeones del torneo Clausura y luego, después de ese torneo Clausura, ganamos la Estrella para ser campeones absolutos. Y después de eso me tocó irme a la ciudad de Asunción, en Paraguay, a trabajar con Cerro Porteño, un equipo bastante importante del continente. Ahí estuvimos un tiempo, luego de ahí me fui a Bolivia. En Bolivia también me tocó trabajar en un equipo importante del continente y uno de los equipos más importantes del país, que es de Strongest. Ahí estuve 2 años y medio, una experiencia inolvidable también. Salimos campeones ahí de un torneo, una linda experiencia haber ganado la Copa de ese país. La ganamos el día 24 de diciembre. De verdad que es inolvidable por el día que se jugó. Luego terminamos el contrato allá, vine a Venezuela, estuve unos pocos meses con el Deportivo La Guaira y me fui nuevamente al Orlando City de la MLS. Ahí estuve 1 año y medio con el Orlando City y bueno, retomé venir al país ahora en diciembre del año 2019 para empezar el 2020 acá y retomé con el Deportivo La Guaira, que es donde estoy actualmente trabajando. Comentando un poco sobre tu experiencia o tu trayectoria también en otros países como Paraguay, Bolivia, Estados Unidos que nos comentabas, ¿hay algún tipo de contraste o diferencias entre ser preparador físico en otro país con otros climas, otras condiciones y acá en Venezuela? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros primero tienes que tú adaptarte a donde vas, adaptarte no solamente al factor climático o geográfico, sino también a la idiosincrasia de cada país, a las características de cada jugador. Yo venía de trabajar, por ejemplo, trabajé en el Deportivo Anzoátegui, que es una zona de costa en Venezuela, donde la mayoría de los jugadores eran jugadores potentes, fuertes, de naturaleza, y me tocó irme a San Cristóbal, donde el jugador es diferente, un jugador un poco más débil en el aspecto físico. Entonces igual pasa en todo el continente, ¿no? El jugador boliviano no es tan fuerte, pero sí es muy bueno técnicamente, a diferencia del jugador paraguayo, donde consigues que ellos priorizan el aspecto físico. Entonces sí hay que adaptarse. En el Orlando City me tocó trabajar con jugadores de élite, por ejemplo, Nani,
que un jugador élite que ganó Champions, ganó la Copa Europa y te toca saber adaptarte a a esas nuevas situaciones, ¿no? Hablando ya un poco de la preparación física, ¿en qué consiste la planificación física de un equipo de fútbol Bueno, profesional? el primer objetivo que tienes que tener claro es qué buscas, ¿ok? A dónde apuntarle para luego de ahí iniciar una planificación. Por ejemplo, en un torneo como el torneo venezolano, la carga de partidos te va a variar en la planificación a diferencia de otros países, ¿no? Eso es muy importante. De ahí tú sacas lo que es la planificación de la pretemporada, que es donde haces una base física para luego soportar la carga de partidos semanales, ¿no? Después de esa pretemporada, tú tienes que ir desglosando y llevando la planificación hacia un ciclo competitivo, donde debe de mantenerse el nivel físico lo más alto posible y finaliza esa planificación con una pérdida de forma física que es natural para la supercompensación. Tienes que esperar que el atleta baje naturalmente su rendimiento y que haya un periodo de descanso para luego iniciar el ciclo nuevamente de preparación precompetitiva, nuevamente competencia y nuevamente una pérdida natural del estado físico. ¿Cuáles podrían ser los factores más importantes o principales de la planificación física? Bueno, los factores más a tomar en cuenta serían los grandes renglones como es la capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica y la fuerza, ¿no? Ahí después la fuerza tú la puedes glosar y la llevas hasta los aspectos de velocidad, la velocidad es una rama más de la fuerza, se podría decir. Pero sí es importante que tengas claro, eh, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en Bolivia, donde nosotros jugamos a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿a dónde debíamos atacar para poder sacar beneficio de la parte geográfica del país y donde nos tocaba a nosotros desenvolvernos? Entonces decidimos, bueno, vamos a atacar los niveles de fuerza, de que el jugador sea fuerte para poder resistir un esfuerzo físico en cuanto a la fuerza hablando, mayor tiempo posible, porque ya la parte aeróbica la ganaba por consecuencia de vivir en la altura. ¿Ok? El jugador que le toca venir del llano hacia la altura se le hace mucho más difícil. Entonces, nosotros siempre apuntamos a las necesidades primariamente del atleta y después darte cuenta dónde puedes sacar ventaja y aprovechar esa ventaja que puedas obtener, ¿no? Hablando un poco de cuáles puedes considerar que son las diferencias principales entre la planificación y la preparación física en pretemporada y ya en temporada competitiva. Bueno, la pretemporada, dicho coloquialmente, es el momento de sufrir, es el momento de que el jugador eh, corra y entrene con cansancio, donde a veces tienes que saber soportar cargas altas de trabajo, porque luego esa carga alta tú la vas a ir desglosando y la vas a ir haciendo más específica en el momento de llegar hacia la competencia. Entonces, en la pretemporada tienes que buscar siempre la base aeróbica, buscar una buena base de fuerza para poder sostener en el torneo que más o menos normalmente son de 5 a 6 meses, ¿ok? Luego ahí vendría una desmejora natural, porque el organismo no se va a mantener siempre en un top, en un tope alto, sino que tiene que bajar y luego para volver a subir a ese nuevo tope, ¿no? Entonces la pretemporada sí es el momento de sufrir, de correr, de hacer el mayor esfuerzo posible para obtener las bases fisiológicas para luego el torneo. Y luego el torneo sí hay que tener con mucha medición, con todas las herramientas que hoy nos presta la ciencia, como son los GPS, para poder medir las cargas de trabajo en la semana y la carga no solamente de trabajo físico, sino también psicológico que el jugador va requiriendo después de cada partido.
Hablando un poco también retomando que nos comentabas que has trabajado en muchas divisiones, en muchos niveles del fútbol y la preparación física, ¿cómo varía según la categoría del equipo la preparación física y si esta cambia según el estilo de juego de cada equipo? Sí, eso es un punto bien interesante de tratar porque normalmente nosotros tenemos o pensamos de que el jugador, el niño, es un jugador adulto pero pequeño y no es así. Hay que saber manejar las cargas y los momentos específicos de cada edad, ¿no? Y para eso es importante tener claro lo que es las fases sensibles del entrenamiento. ¿En qué fase el individuo sabe aprovechar alguna carga física de mejor manera? Entonces, cuando tú tienes niño, tú debes de saber esas fases para no errarle al momento del desarrollo de verdad del individuo o del atleta. Muchas veces no sabemos que de cierta edad tú necesitas más trabajo de coordinación o en cierta edad necesitas más trabajo de flexibilidad o en cierta edad necesitas más trabajo de velocidad para poder absorber y poder sacarle realmente provecho a ese momento, ¿no? El niño realmente necesita ser bien específico en su preparación y no pensar de que son adultos pequeños porque vas a errarle totalmente. Entonces el momento de aprovechar, no lo vas a saber aprovechar todas las cargas físicas que él necesita. Hablando también un poco de esto que nos comentabas, de lo asertivo que debe ser el preparador físico acorde a la edad, acorde al estilo de juego, acorde al equipo en el que está trabajando, ¿cuál crees que puede ser entonces el perfil ideal de un preparador físico a nivel profesional? Entendiendo preparación de estudios, experiencia previa, etcétera. Sí, bueno, yo creo que lo elemental y básico de un preparador físico debe ser la preparación académica. ¿Ok? Eh, Primeramente, haber estudiado todo lo que son las ciencias del deporte y después de ahí, después de ya tener esa base, que solamente es una base, como la palabra lo dice, después ir profundizando en diferentes cursos, ¿no? Que hay muchísimos cursos realmente, pero la base de verdad debe ser la preparación académica, pasar por la universidad y luego eso te va a dar una base para tú de ahí iniciar y profundizar en lo que más te llama la atención. La experiencia la vas a ir ganando, la experiencia es algo que realmente yo tuve la suerte de jugar fútbol profesional y eso me dio una leve ventaja, pero muy pequeña. Si no hubiese hecho los estudios académicos, realmente no servía de nada la experiencia de haber estado en una cancha. Entonces, el complemento entre el haber jugado y el haber estudiado, eso me da un plus, pero no lo es todo. Mucha gente que no necesariamente tuvo que haber jugado y son grandísimos preparadores físicos, gente que se dedica al día a día. Las ganas de aprender tienen que ser una cualidad intrínseca de cada uno de nosotros, de los preparadores físicos, porque todos los días esto va evolucionando y todos los días hay nuevas tendencias y hay que empaparse en todas. Luego tú usas tu criterio y utilizas la que más tú prefieras, pero sí tienes que tener un, una base importante de entendimiento de todo lo que es hoy en día la preparación física, ¿no? Y ser amplio en tu pensamiento para poder captar y absorber lo que tú realmente necesitas o quieres para luego ponerlo en práctica. Hablando un poco de tu previa experiencia como jugador, y ahora que te has dedicado prácticamente desde inicios, desde muy joven hasta al fútbol, ¿cuál consideras que es mejor, el significado del fútbol en tu vida? ¿Qué significa para Isaac Ramos este deporte? Realmente es un estilo de vida, ya ha dejado de ser una actividad, bien sea lúdica como lo fue en algún momento cuando era un niño o después una actividad profesional. Ya es un estilo de vida. En mi casa se respira fútbol a cada momento y todo gira en base a este deporte, ¿no? Se hizo parte de nuestras vidas, se hizo parte, no, cuando hablo de nuestras vidas, hablo de mi familia también,
aunque no lo practiquen ellos, pero saben que de esto hemos vivido y lo hemos respirado por siempre. Entonces, de verdad, mis amistades giran en torno al fútbol, me ha hecho crecer como ser humano, me ha hecho crecer como profesional, me ha hecho crecer como persona y me ha dado una cantidad de amigos que hoy tendría que agradecerle de por vida a la actividad. Y algo que me ha dado muchísimo son todos esas enseñanzas eh, que van implícitas en la actividad, como son los valores, ¿verdad? Que serían el valor de la amistad, el valor del compañerismo, el valor de que no eres tú solo, sino que tienes 10 compañeros más. Son muchas cosas, muchos detalles que te va dando el fútbol que te sirven para la vida diaria y por eso hoy yo creo que es parte de mi vida, como decir mi familia, hoy el fútbol es parte de mi vida. Hablando un poco de algo que en lo que convergen todas las personas que nos apasiona, que nos gusta mucho el deporte y entendiendo claramente en lo que nos corresponde ahorita, que es el fútbol, ¿cuál podrías considerar que es tu sueño profesional? Claro, todos siempre en este deporte planteamos metas, objetivos. ¿Cuál sería para Isaac Ramos una meta soñada? Mira, yo he tenido la suerte de haber disfrutado muchísimo de los triunfos del fútbol, aunque uno solamente se fija en los triunfos, pero para haber ganado tienes que haber perdido mucho antes. Entonces, a mí cada una de las situaciones que me ha dado el fútbol han sido ganancias porque me han enseñado mucho, ¿no? Trabajé en otros países, trabajé en diferentes niveles en otros países, en equipos grandes, y eso ha sido muy lindo. Como experiencia de verdad que yo quisiera vivir es trabajar en Europa, que es una de las cosas que me gustaría, trabajar y conocer el fútbol europeo desde adentro, internamente, y sin duda ir con mi selección, algún día trabajar en mi selección nacional y llegar a un mundial. Eso es uno de mis sueños como preparador físico, poder ir al mundial con mi selección y hacer un papel de verdad que sea significativo para todo un país. Hablando un poco de objetivos, ¿cuál podrías considerar que es tu objetivo para este año 2021? Bueno, ya este año ha sido bastante accidentado por el tema de la pandemia que ha traído muchísimos problemas a nivel mundial. Ya que se juegue el torneo sería importante, ¿no? Porque se ha estado peleando para que el torneo se dé por el tema de la pandemia. Pero si un objetivo sería poder salir campeón este año con el equipo del Deportivo La Guaira y poder ir a competir para el 2021, competir en la Libertadores, ¿no? Eh, Cerrando un poco, pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta, es, ¿qué consideras que falta por mejorar, tanto en el fútbol venezolano, en temas más generales, como en el fútbol más específicamente del Deportivo La Guaira? Mira, nosotros en Venezuela hay muchas cosas por mejorar, como lo debe haber en muchos países del continente. Me ha tocado estar en otros países del continente y realmente no estamos tan lejos de los problemas de lo que atrae todo el sur del continente, ¿no? Perdón, o todo el continente suramericano. Pero sí debemos mejorar un poco más en la parte estructural, organizativa. eh, Pero bueno, también tiene que ver un poco que el país o en este momento está sufriendo algo que nunca se había sufrido como es esta pandemia. Y bueno, y hay diferentes problemas también traídos por la parte sociopolítica que realmente también acarrea hacia lo que hay, ¿no? Y el fútbol no escapa de eso. Entonces yo creo que sí, el fútbol, nosotros debemos mejorar en ese aspecto. Yo creo que lo estamos luchando para lograrlo, para mejorar en el aspecto organizativo, después que se desarrolle un poco más al entrenador, que haya más
cursos de desarrollo para el entrenador, bien sea entrenador o preparador físico, porque de ellos van a ser el nuevo talento para buscar nuevas cosas a futuro, ¿no? Entonces, ahí creo que sí deberíamos de apuntarle. Hoy yo estoy en una institución que está creciendo muchísimo, que ya tiene una sede propia, canchas propias, que difícilmente es conseguible hoy en el torneo venezolano, que los equipos tengan su propia sede. Bueno, hoy el Deportivo La Guaira lo tiene, está creciendo mucho y apuntando hacia nuevos proyectos. Por ejemplo, hoy estamos apuntando muchísimo hacia las categorías inferiores, de poder ir desarrollando jugadores para que nutran al primer equipo, que no sea un equipo de comprar, sino más bien de vender jugadores, de exponenciarlos y poder venderlos a nivel internacional. Entonces estamos apuntándole hacia eso. Ahí está nuestro fútbol y más de nuestro equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Isaac. De verdad, de parte de Gambetta te agradecemos mucho por regalarnos estos minutos de tu valioso tiempo para conversar con nosotros sobre preparación física, sobre tu carrera profesional y bueno, desde acá te deseamos muchísimos éxitos, todo lo mejor y esperamos volver a tenerte por aquí muy pronto y sigamos conversando un poco sobre nuevas metas y nuevos logros que sé que vas a tener. Y bueno, a la orden siempre, para lo que quieran, aquí estoy y para seguir conversando esta amena charla que pudimos tener hoy. Gracias.